En Aragón, los partidos políticos continúan muy pendientes de la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El plazo para presentar enmiendas termina el próximo 26 de octubre. La actualidad de esta semana también nos ha dejado titulares como la negativa del Gobierno central a aprobar un decreto de la sequía, un decreto que las Cortes de Aragón han reclamado. De estos temas hablaremos hoy con la portavoz de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas. Nieves Ibeas, buenos días. Si le parece, comenzamos hablando por ese no al decreto de la sequía. En su opinión, ¿qué medidas debería tomar el Gobierno de Aragón ante esta negativa del Ministerio de Agricultura? Bueno, tendría que hacer lo que tenía que haber hecho durante todo este tiempo, aprovechando que hay un gobierno con signo del Partido Popular en Madrid, y es trasladar al ministro Cañete cuál es la realidad tan dura que se está viviendo en Aragón y las consecuencias tan duras para agricultores, ganaderos y bueno, yo creo que para todo Aragón, porque al fin y al cabo las repercusiones directas o indirectas son gravísimas y no es una cuestión de hace un mes, 2 meses, y lamentamos muchísimo que el señor Modesto Lobón no se haya traído, aunque sea la fuerza, al ministro aquí para que conozca esa realidad de primera mano. Este lunes se celebra la Comisión Bilateral Aragón-Estado. ¿Piensa que se debería poner sobre la mesa este tema, esa demanda del decreto de la sequía? Todo lo que haga falta. La pena es que una comisión bilateral en la que se tendría que trabajar sobre todo desde el punto de vista del futuro, poniendo también de relieve todas las reivindicaciones históricas, que son muchas, que hay aquí en Aragón en relación con el Estado, inversiones que no llegan, posibilidades de apoyo para proyectos que son vitales para Aragón, etcétera. Al final se va a tener que convertir casi en una suma de pequeños parches. La sequía, un decreto como el que estábamos reclamando y que, por cierto, todos los grupos en las Cortes de Aragón apoyamos unánimemente hace ya 7 meses, lógicamente tendría que haber salido ya a cualquier conversación bilateral de la propia presidenta Luisa Fernanda Rudi con el presidente Rajoy hace muchos meses. De esa reunión de la Comisión Bilateral, el Gobierno también quiere arrancar una mejor inversión dentro de los presupuestos generales del Estado. ¿Es el foro adecuado para hacerlo? Hombre, hay una comisión mixta, que es donde se tendría que estar negociando evidentemente todas estas cuestiones para ver cuál es el nivel de inversión del Estado aquí en Aragón y sobre todo para ver cuáles son las necesidades reales que tenemos aquí para cubrir. Pero bueno, una comisión bilateral se trata, por ejemplo, de los procesos legislativos que más le interesan a Aragón y desde luego la ley por excelencia es la ley de presupuestos y ojalá que hubiera habido una negociación previa pensando en los presupuestos del año 2012 y que la hubiera habido también con relación a los presupuestos del año 2013, pero me temo que no ha habido ninguna reunión ni ninguna conversación seria porque la primera reunión bilateral que hubo en esta legislatura duró media hora. Es imposible en media hora hacer nada. ¿Cómo interpreta Chunta Aragonesista ese bajón dentro de los presupuestos generales del Estado? Un 30% y además una reducción muy superior a la media de las comunidades españolas. Pues es el ejemplo de la pérdida de peso que está teniendo Aragón en los últimos años, porque si es grave el recorte de este año, hay que valorar todavía la gravedad mayor que significa la acumulación de retrasos en los presupuestos de ejercicios anteriores. Eso significa que se nos están quedando absolutamente en el cajón proyectos muy necesarios para Aragón en el momento presente y lo peor de todo es que se está lastrando el futuro, porque si no se invierte ya no solo para lo que hay que hacer ahora urgente, sino para lo que hay que hacer en el futuro, pues tenemos una mala perspectiva y yo creo que en el fondo hay una explicación. La explicación es que no hemos tenido hasta el momento gobiernos valientes aquí en Aragón capaces de defender los intereses generales de Aragón y se han dejado sobre todo llevar por sus propios intereses y sus propias, deferencias con el partido que gobierna, que normalmente suele ser del mismo signo, pero si no lo es, ha surgido igual los mismos problemas. Chunta Aragonesista tiene un diputado en el Congreso. Imagino que Jesús Yuste ya está preparando las enmiendas a esos presupuestos generales del Estado. ¿Le consta por dónde van a ir esas mejoras? Pues en todos los aspectos donde creemos que hay que incidir, habrá enmiendas. Las hubo el ejercicio pasado. Yo creo que ha sido una excelente noticia para Aragón que Jesús Yuste y que por lo tanto Chunta Aragonesista haya vuelto al Congreso de los Diputados porque
Estamos ahora incluso recuperando proyectos que estuvo empujando el propio José Antonio Labordeta. Eso da idea de lo mal que le ha sentado a Aragón que en estos años Junta Aragonesista no estuviera en Madrid. Y ahora, pues desde el punto de vista de las infraestructuras, sobre todo de ferrocarril, de carreteras, por supuesto, incluso de aeropuertos, pero también desde el punto de vista de nuestro patrimonio medioambiental y cultural, pues estamos terminando de perfilar cuáles son esas enmiendas que luego defenderá Jesús Yuste. Le pregunto ahora por los presupuestos de Aragón. En las próximas semanas los conoceremos, unos presupuestos ya con un techo de gasto muy marcado. ¿Qué expectativas tiene Junta Aragonesista en este proyecto de ley? Estamos muy preocupados, muchísimo, porque ya hemos visto lo que ha pasado con los presupuestos generales del Estado. El año pasado se nos dijo que el recorte que había habido para Aragón era algo coyuntural, pero ya hemos visto que para este año no solamente no se ha mejorado nada, no se ha enmendado nada, sino que todo se ha empeorado. Y el año pasado hubo unos presupuestos para la comunidad autónoma muy restrictivos desde el punto de vista, por ejemplo, de los servicios públicos, la educación, la sanidad, servicios sociales, pero bueno, medio ambiente, industria, comercio, prácticamente los recortes, ya no hablo ni de la agricultura y la ganadería, fueron brutales y está generando muchísimos problemas a toda la economía aragonesa y a la economía familiar. Y este año ya ha anunciado el propio gobierno de Luisa Fernanda Rudi que volverá a haber recortes. Nosotros seguimos diciendo que con tan poco es imposible mejorar y alguien tendría que estar pensando en el gobierno de Aragón en este desarrollo que necesita Aragón y sobre todo en lo mal que lo está pasando tantas personas en las ciudades y sobre todo también en el medio rural en Aragón, y no se ve visos de que el gobierno vaya a reaccionar. Nos paramos ahora en el presupuesto del Departamento de Educación. ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, esa reducción en el Departamento de Educación del presupuesto en la partida destinada a la Universidad de Zaragoza? Pues van a tener que hacer un grandísimo trabajo de apaño porque no han pagado todavía deudas que tiene el Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza correspondientes al año 2011. Todavía no se ha pagado partidas fundamentales para la investigación en el ámbito también del propio personal, porque al fin y al cabo hay que sacar el dinero de donde queda y se está restando dinero a veces para poder cubrir las necesidades del día a día, como por ejemplo el pago de los personales, docentes y no docentes, investigadores que hay en la universidad. Ahora hay que pensar que si todo eso no se resuelve antes de que lleguen los nuevos presupuestos, es muy posible que la Universidad de Zaragoza llegue con una deuda de 20 millones, que es muchísimo, 20 millones de euros, antes de que acabe el año 2012. Luego, el salto que tiene que dar el Gobierno de Aragón en su compromiso con la universidad pública, que tiene que ser motor de desarrollo, y si no puede serlo, no lo será, pero nuestro futuro pasa por ahí también, es tremendo ese salto. Así que nosotros desde Junta Aragonesista evidentemente empujaremos todo lo que haya que empujar. En este panorama marcado por la situación económica, ¿dónde cree Junta Aragonesista que queda el autogobierno? Pues queda en el nombre, queda en el nombre. Pero lo lamentable es que tenemos un estatuto que no reconoce ese autogobierno, que incluso ha habido conmemoraciones este año del 30 aniversario de nuestro estatuto de autonomía, y sin embargo vemos que los gobiernos, que concretamente el gobierno actual, el gobierno de Aragón, se está convirtiendo, se convirtió prácticamente desde el principio, pero está actuando como una auténtica delegación del gobierno de Madrid. Yo simplemente quiero recordar una cuestión: las medidas que se están poniendo en marcha restrictivas en educación, en sanidad, en la atención social desde Madrid, está invadiendo competencias. Está invadiendo competencias porque tenemos una legislación aquí en Aragón que es mucho más solidaria con todos los ciudadanos y ciudadanas que residen aquí en Aragón, y en estos momentos se nos están imponiendo pues exclusiones del sistema que va a, al final, poner en cuestión nuestro propio estatuto de autonomía. Y si no lo defiende esto el gobierno de Aragón, que es una de sus primeras funciones, defender nuestra capacidad de autogobierno, defender que aquí tomemos nuestras decisiones para ver cómo mejoramos la vida de la gente, pues realmente significará que con este gobierno no habrá autogobierno. Nieves Ibeas, portavoz de Junta Aragonesista en las Cortes, gracias por acompañarnos para repasar estos temas de actualidad. Muchísimas gracias.